Tenemos un triángulo ABC, el ángulo C mide 100 grados, y en el vértice A hay una línea que parte el ángulo por la mitad. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama esa línea? Bisectriz. Muy bien, se llama bisectriz interior. Esta linecita se llama bisectriz interior. ¿Y por qué se llama bisectriz interior? Porque divide el ángulo en dos. O sea, la mitad. Sí, pero ¿por qué se llama interior? Porque está dentro del triángulo. Está dentro del triángulo, por supuesto. ¿Eso quiere decir, Kike, que también hay bisectrices exteriores? Por supuesto, si por ejemplo eso lo prolongo, por acá, este ángulo de acá lo parto por la mitad, aparecería XX, una bisectriz exterior. Pero esas no están en este ejemplo, así que las borro. Entonces, esta línea que divide el ángulo B también por la mitad se denomina bisectriz Interior. interior también, porque también está dentro del triángulo, ¿correcto? Bien, en este problema hay dos bisectrices interiores que se cortan en el punto I. ¿Saben por qué tiene la letra I? Porque se llama, empieza con I, luego viene la N, luego la C, Interior. luego la E, a ver. Incentivo. Incentivo. Se llama incentro. Entonces me acabo de dar cuenta que eso no lo han visto el año pasado, ¿no es cierto? No. Ya no se preocupen, no lo han visto, ¿eh? No sabíamos, no lo habían visto. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que lo borramos. Ya. En ese problema hay dos bisectrices interiores y X es el ángulo formado justamente por esas bisectrices interiores. El único dato que tenemos es que el ángulo del vértice C vale 100 grados. El único dato numérico. Y nos piden encontrar este ángulo X. ¿Cómo podemos resolver el problema? Bueno, hay un teorema, pero el teorema no nos dice por qué funciona. Así que primero vamos a ver cómo lo podemos resolver con lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Ok? Pregunta, ¿qué ves en la figura? ¿Un triángulo? Pregunta, ¿solamente hay un triángulo? No hay. Hay No, dos. tres. Uno es el triángulo ABC. ABC. Pregunta, ¿y cuál es el otro triángulo? ACD. ACB ya, ACB o ABC, no importa. ¿Cuál es el otro triángulo? A y B. O si quieres ABI. No vamos a considerar importante el orden de los vértices. Pero ahí están los dos triángulos, ¿correcto? Pregunta, ¿qué cosa conozco en el triángulo ACB? Que uno de esos ángulos mide 100. Que C mide 100. Claro, conozco un ángulo que mide 100. Vamos a ponerle aquí. Este ángulo es de 100. ¿Y este ángulo? Está partido por la mitad. Sí, pero ¿cuánto mide en el triángulo grande? ¿Mide 2 alfa, sí? 2 alfa. 2 alfa. ¿Cuánto mide el otro ángulo interno? 2 teta. 2 teta. Bien, entonces, ¿ustedes recuerdan alguna propiedad de los ángulos internos de un triángulo? Las suman 180. Por supuesto, entonces puedo escribir que la suma de 100 más 2 alfa, ¿más quién? 2 teta. 2 teta. Esa terrible suma, ¿cuánto tiene que salir? 180. 180. Entonces, chicos y chicas, se van a dar cuenta que este sí que está sumando, lo puedo pasar al otro lado. Restando. Restando. Y nos va a quedar que 2 veces alfa más 2 veces teta es igual a ¿cuánto? A 80. 80. Pregunta, ¿es posible hacer algo más aquí? Sí. No. Mira, 2 alfa más 2 teta es igual a 80. ¿Qué pasa con todos estos números? Se divide. Muy bien, todos tienen mitad. Así que los puedo simplificar. Le saco la mitad a todos. Y nos va a quedar, ¿qué cosa? X más beta igual. Que Alfa más teta más teta es igual a 40. 40. 40. 40.
40. Y profe, después lo reemplazas en el triángulo Lo A y B. máximo, alto. bravo. Eso significa que están súper atentos. Entonces, alfa más teta es 40, ¿ya? ¿Qué pasó? Hacha, ahí viene Hacha. Alfa más teta es 40. Ahora, eso es lo que he descubierto en el triángulo grande. Pero hay otro triángulo. ¿Cuál es el triángulo? A y B. A y B. En ese triángulo A y B, ¿qué ángulos conozco? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? Tengo... Ah, ya sé. No conozco ninguna, la medida ninguna, pero sus nombres son X, alfa y Alfa y teta. teta. Y ustedes se Eso lo acuerdan reemplazas. que nuevamente puedo decir que su suma, la suma de los ángulos internos, es decir, X más alfa más teta, ¿debe dar cuánto? 180. 180. Pregunta, ¿en lo que acabo de escribir hay algo que ya conocen? Que alfa más teta es igual a Que 40. alfa más teta es 40, tú casi no lo puedes creer. Ese 40 que está sumando va a pasar restando y finalmente... X será 140. ¡Bravo! Equivale a 140, aplausos. Sí. Hice la respuesta del problema. Por ahí en el chat me he puesto, ¿sale 140, profe? Por supuesto. Por ¿Conocen ustedes, alguno de ustedes conoce de repente alguna propiedad para resolver ese problema sin hacer el procedimiento? No. ¿No? En otro salón sí sabían, ¿ustedes no saben? ¿Se acuerda alguien? no, pero No importa. Hay un teorema. Hay un teorema geométrico que dice así. En un triángulo, las bisectrices, el ángulo formado por las bisectrices interiores, el mayor ángulo formado por las bisectrices interiores, se puede calcular de la siguiente forma. X es igual a 90 grados más la mitad del otro vértice, en este caso del vértice C que mide 100 grados. Pregunta, ¿cuánto es la mitad de 100? 50. 50. Más 90, ¿cuánto es? 140. 140. 140. Y por supuesto, obtenemos la misma respuesta. ¿De acuerdo? Ah, Claro que eso es recontra rápido y este es súper efectivo. Guille, mejor uso esto, sí, pero lo importante, chicos y chicas, es que ustedes aprendan a razonar el problema. Profe, ¿por Porque qué si es no- 90? Ah, ¿por qué es 90? Porque es la mitad de 180. Lo que pasa es que todo eso de aquí se deduce de hacer este procedimiento. Todo eso no es magia. Alguien hizo este procedimiento y en vez de ponerle aquí 100, le puso ángulo C. Y aquí siempre va el ángulo C, ¿no? El tercer vértice. Eso es una fórmula y solamente sirve, solamente se puede aplicar ¿cuándo? Cuando tenga dos bisectrices interiores y el tercer ángulo. Si en otro problema, en vez de alfa, alfa, me ponen aquí alfa y por ejemplo 2 alfa, 2 acá y 2 acá, ese teorema que acabamos de hacer ya no sirve. Sin embargo, el procedimiento que hemos hecho siempre va a servir. Con este procedimiento siempre vas a poder resolver los problemas. ¿Ok? Fue una pregunta. Dime, hijo. ¿Siempre es 90? Ah, claro, siempre es 90. Es más, Ah, ya. gracias por preguntarme. Eso lo voy a escribir bien, ya si no está bien escrito. El teorema es, lo voy a poner acá, el teorema es, ahí está, que el ángulo X, el ángulo formado por las bisectrices, mide 90 más la mitad de quién? La mitad de la medida del ángulo C, del tercer ángulo. Así es el teorema, ¿correcto? Bien. Ahora va a ser el turno de divertirse de ustedes. Van a resolver los demás problemas que están aquí arriba.